Nunca me llevé bien con mi hermana. Desde que éramos chicos ella siempre fue la favorita de mis padres, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Yo la veía aprovecharse de eso, de su manera de manipular con lágrimas o excusas, y con el tiempo aprendí a mantener distancia. Si algo salía mal, siempre había alguien que le limpiaba el desastre. Por eso, cuando supe que venía a quedarse en la casa de mis padres, sentí que el aire se me volvía pesado. Ella estaba en crisis con su esposo y necesitaba un tiempo. La realidad era que cada vez que tenía un problema, volvía como si nada a buscar refugio aquí, en la casa donde crecimos. Pero ahora la situación era distinta, yo también estaba viviendo allí, concentrado en mis trabajos finales de la universidad, y necesitaba paz. Llegó con sus hijos, y con ellos llegó el caos, los gritos, los juguetes desparramados, las peleas constantes. La casa que siempre había sido tranquila se convirtió en un campo de batalla. Mis padres, claro, trataban de ver lo mejor de la situación, son niños, ya sabes cómo es, repetían una y otra vez. Yo me mordía la lengua para no decirles lo que realmente pensaba, que la raíz del problema no eran los niños, sino la manera en que mi hermana los había criado. Aún así, traté de mantenerme al margen. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en mi cuarto, con mi laptop abierta, trabajando sin descanso en los proyectos que definirían mi carrera. Ese aparato era mi herramienta más valiosa, no solo porque ahí estaban todos mis trabajos, sino porque era lo único que me daba un respiro. Cada hora que dedicaba a escribir, investigar y corregir me acercaba un poco más a terminar la universidad. Pero cada vez que escuchaba a mis sobrinos correr por el pasillo, sentía una especie de alarma interna. Sabía que en cualquier momento podía pasar algo, y cuando trataba de poner límites, ella me respondía con ese tono condescendiente que tanto detesto. Relájate, son solo niños. Yo apretaba los dientes, porque sí, eran niños, pero también eran su responsabilidad. Y lo que más me dolía era darme cuenta de que, una vez más, yo era el que tenía que adaptarse, el que tenía que ceder, el que tenía que vivir con la incomodidad de sus errores. Lo que no sabía era que esto se podía poner todavía peor. Desde la llegada de mi hermana y sus hijos, los problemas no hacían más que multiplicarse. No era solo el ruido o el desorden, era la sensación constante de que la casa había dejado de ser un hogar y se había transformado en un terreno invadido. Los niños se levantaban temprano y lo primero que hacían era encender la televisión a todo volumen en la sala, como si el mundo entero tuviera que adaptarse a su horario. Mis padres, en lugar de corregirlos, les sonreían y les preparaban el desayuno como si nada estuviera mal. Yo intentaba dormir un poco más, pero las carcajadas y los gritos atravesaban las paredes. El baño, que antes compartíamos con cierta armonía, se volvió un campo minado. Toallas mojadas en el suelo, pasta dental apretada desde la mitad y manchas de jabón en el espejo. Había días en los que apenas tenía espacio para lavarme la cara sin chocar con los juguetes de plástico que mis sobrinos dejaban tirados en todas partes. Y lo peor no era eso. Lo peor era mi hermana, con su eterna actitud de víctima. Se quejaba de su esposo, de lo mal que la había tratado, de lo sola que se sentía, pero en ningún momento se hacía cargo de nada. Su manera de criar a los chicos era dejar que hicieran lo que quisieran, y cuando yo intentaba poner un límite, me miraba como si yo fuera el malo de la película. «Son niños, ¿qué quieres que hagan?», decía, encogiéndose de hombros. A veces llegaba al extremo de invadir mi propio espacio. Sin pedirme permiso, entraba a mi cuarto a ver qué estaba haciendo. Y claro, detrás de ella aparecían los niños, tocando todo, preguntando por qué tenía tantas cosas en la laptop o jugando con los cables estando aún conectado a la corriente. Yo trataba de respirar hondo y mantener la calma, pero cada día era más difícil. Sabía que mis trabajos finales estaban acercándose, que mi carrera dependía de esa máquina y de la concentración que lograra reunir. Y cada interrupción, cada descuido de ellos, era como una amenaza silenciosa. En ese momento, yo todavía no lo sabía, pero esa tensión iba a escalar mucho más de lo que imaginaba. Con el paso de las semanas, la tensión en casa se volvió insoportable. La presencia de mi hermana y sus hijos no solo significaba gritos y desorden, también implicaba más gastos que mis padres no podían sostener. La nevera comenzó a estar cada vez más vacía, las facturas empezaron a crecer, y yo sintiendo que la situación me arrastraba con ella. El verdadero desastre ocurrió una tarde, cuando yo estaba en la cocina terminando un café. Había dejado mi laptop en mi escritorio, conectada, con los archivos de mis proyectos finales abiertos. Había trabajado hasta tarde la noche anterior y me había prometido que esa tarde sería para organizar todo y preparar la entrega. Estaba en el baño cuando escuché un ruido extraño proveniente de mi habitación,
un golpe seco seguido de un grito. Corrí para ver qué había ocurrido y lo primero que vi fue a mi sobrino pequeño, parado frente al escritorio, con un vaso volcado a su lado. El agua se escurría por el teclado de mi laptop como una cascada. El niño me miraba con los ojos abiertos, como si no entendiera lo que había hecho. Me lancé sobre la máquina, la desconecté de golpe, intenté secarla con lo primero que encontré, pero ya era demasiado tarde. La pantalla parpadeó 2 veces y luego quedó negra. En ese momento ni siquiera pude pensar en enojo. Semanas de esfuerzo se desvanecieron frente a mis ojos. ¿Qué hicieron? Grité, con la voz quebrada por la desesperación. El mayor de mis sobrinos apareció en la puerta, riéndose, como si aquello fuera un juego, y detrás de él, mi hermana. No exageres, dijo, cruzándose de brazos. ¿Son niños? ¿Qué quieres que hagan? Sentí que me hervía la sangre. Ahí tenía mis trabajos finales, semanas de esfuerzo. ¿Te das cuenta de lo que han hecho? Ella se encogió de hombros, como si la culpa no fuera con ella. Pues no dejes tus cosas al alcance, ¿no? En ese momento aparecieron mis padres, alertados por los gritos. Mi madre, en lugar de reprender a los niños, se inclinó hacia ellos y los abrazó. No pasa nada, mi amor, le dijo al más pequeño, tu tío se enoja por cualquier cosa. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿De verdad? ¿Así de fácil? ¿Arruinan mi computadora y nadie dice nada? Mi padre suspiró, cansado, y solo dijo, déjalo ya. Son chicos, no fue malintencionado. Sentí una mezcla de impotencia y rabia. No solo había perdido mis trabajos, mi herramienta de estudio, mi tiempo, también había perdido el respaldo de mi propia familia. Era como si yo fuera un extraño en esa casa. Esa noche me encerré en mi cuarto, mirando la máquina muerta frente a mí. El silencio pesaba tanto que me costaba respirar. Y lo único que podía pensar era en lo injusto que resultaba todo. Yo era el que siempre había tratado de ser responsable, de salir adelante, y ahora estaba hundido, sin apoyo y con la carrera en riesgo, todo por culpa de unos niños malcriados y una hermana incapaz de reconocer su error. Mi hermana tocó la puerta de mi cuarto, lo hizo para decirme, disculpa por lo de tu laptop, pero mira el lado bueno, podrías buscar un trabajo por mientras hasta el año que viene, dijo con un tono burlón, como si todo hubiera sido un complot para que yo también pudiera mantenerla a ella y a sus hijos. Pero en el fondo sabía algo, esa iba a ser la gota que colmaría el vaso. Comencé, desde mismo instante, a buscar trabajo, pero no para mantener a mi hermana, sino para poder irme de esa casa. A los días, mientras repasaba lo poco que había podido recuperar de mis apuntes, recibí un mensaje de un compañero de la universidad, me ofrecía quedarme en su departamento compartido. Acá hay un cuarto libre, al menos podrás trabajar tranquilo, me dijo. No lo pensé demasiado. Al día siguiente hice mi maleta con lo justo y, sin demasiadas explicaciones, salí de la casa de mis padres. No fue una despedida agradable. Mi madre trató de convencerme de quedarme, mi padre solo me miró en silencio, y mi hermana lanzó uno de esos comentarios que resumían su desprecio. Claro, cuando las cosas se ponen difíciles, huyes. No respondí, ya no valía la pena. Al llegar al departamento, sentí algo que hacía meses no experimentaba: silencio, espacio y libertad. Mi compañero me recibió con una soda y una sonrisa. Ahora sí vas a poder concentrarte de verdad, dijo, y tenía razón. Entre libros apilados, apuntes recuperados y noches de estudio, volví a sentirme dueño de mi vida. Mientras tanto, las noticias sobre mi hermana llegaban de vez en cuando a través de mis padres, más problemas con su esposo, deudas, discusiones. Estaba dejando a mis padres sin dinero y no se molestan en buscar trabajo. Por otro lado, me fui de casa sin certeza de que yo estaría bien desde ahora, pero también con la certeza de que no iba a dejar que me arrastraran más. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida realmente volvía a empezar.